Buenos días, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sandra eras, ¿verdad? Sí. Haber cursado los estudios en Estados Unidos era un sueño para cualquier alumno en la etapa en que tú lo realizaste. ¿Te Sí, resultó difícil conseguir estudiar en USC? sí. Pues la verdad es que en mi caso personal no fue muy difícil porque tuve varias circunstancias que me ayudaron. La primera de ellas es que yo tenía ya un hermano estudiando en Estados Unidos y entonces eso me permitió tener un poco un conocimiento de cómo, si había ofertas allá de profesores que pudieran estar buscando estudiantes y de hecho ese fue el caso. Yo tuve conocimiento de una oferta que había en una universidad en Los Ángeles a la que fui a USC y tuve la suerte de poder contactar con los profesores y entrar, digamos, en el pool de candidatos, ¿no? Y en ese sentido, digamos que fue bastante cómodo. Evidentemente luego pues tuve que pasar un proceso de selección y seguir todo un protocolo. Pero en ese sentido, o sea, en cierta medida yo creo que el hecho de que mi hermano estuviera en Estados Unidos fue de una gran ayuda para mí. ¿Y el proceso de reincorporación a España? Eso es más sutil, fíjate, el proceso de reincorporación supuso el tener que volver a asumir unas dinámicas diferentes, ¿no? La Universidad Española era muy diferente a la Universidad estadounidense y por un lado pues se trabajaba de una forma distinta, había menos recursos, había un planteamiento diferente, de hecho incluso hubo desgraciadamente pasé por episodios en los que a los que veníamos de fuera no nos daban facilidades, o sea, si tenían que elegir priorizaban la promoción de los que estaban en casa frente a los que veníamos fuera, ¿no? Y en ese sentido yo sufrí un poco, pero bueno, tampoco mucho, la vida es así, pues sufrí un poco ese proceso de regreso, ¿no? ¿Has seguido manteniendo algún tipo de relación personal o profesional con el país extranjero o con la universidad? Sí, sí, mantengo tanto relación profesional como personal. Como anécdota, este verano, por ejemplo, pues es muy probable que vaya a un congreso que se va a organizar en honor de un profesor que fue como podríamos llamar mi abuelo científico. Él es un profesor, un chino, Xu, que estaba en Berkeley, que era un experto en cell mapping. Él dirigió la tesis a Ramesh Gutalu, que era un hindú que me dirigió a mí la tesis. Y entonces se da la circunstancia de que yo luego dirigí la tesis a Tomás Martínez y Tomás Martínez se la dirigió a Mariano Gómez Plaza. Entonces es muy posible que Mariano vaya a este congreso y entonces Xu conozca a su tataranieto, ¿no? Entonces es una anécdota muy curiosa, ¿no? De las relaciones que se establecen, ¿no? Entre diferentes profesores de diferentes países, ¿no? ¿Crees que en España se valora hoy este tipo de experiencias en el extranjero? Yo creo que ahora se valora más que antes. En la época en la que yo estuve, en el ámbito incluso profesional, hasta tener un doctorado estaba mal visto. O sea, realmente muchas empresas no querían contratar doctores, ¿no? Y eso siempre me llamó a mí la atención porque en Estados Unidos un doctor era una figura muy cotizada en las empresas. ¿Por qué? Porque muchas empresas hacían investigación, cosa que aquí prácticamente no ocurre. Entonces aquí prefieren tener una figura o preferían tener una figura de empleado al que ellos forman a su manera y que haga lo que ellos quieren que haga. Eso de dejarle pensar y que se le ocurran cosas. Pero bueno, en general yo creo que lo que es recomendable es que la gente esté donde esté, pues trate de tener los ojos abiertos y de tener curiosidad, ¿no? Por conocer cosas diferentes, más allá de lo que tenemos aquí alrededor, ¿no? De acuerdo, pues muchas gracias, Pedro, por ofrecernos tu punto de vista. Encantado. Gracias a vosotros Gracias. por la oportunidad.